Los comentarios aquí expuestos son responsabilidad única y exclusiva de los invitados y no de la Iglesia La Luz del Mundo ni de esta radiodifusora. Llega a tu corazón un concepto diferente en Radio Comunicación Humana. Los conceptos, motivos, el valor de la palabra y el fundamento de la doctrina de Cristo en un solo espacio. Nosotros conversamos. Los jóvenes de la Iglesia La Luz del Mundo dialogan temas de interés común. Aquí valoramos tu comentario. Tú tienes un espacio. Te dejamos la verdad a la luz de las Escrituras. Nosotros conversamos. Muy buenas noches, le damos la bienvenida a este su programa Nosotros Conversamos, un programa en el cual pues tratamos temas de interés para todas las personas y esta noche pues no es la excepción, ¿verdad? Pues queremos agradecer a todas las personas que ya conectadas con nosotras están sintonizando este programa y queríamos desearles también que la paz de Dios esté en sus corazones, ya donde quiera que se encuentren descansando o en su auto de viaje o va manejando a cualquier lugar. Le damos las gracias por acompañarnos una vez más. Y en esta noche quiero presentar a nuestros hermanos que hoy me acompañan para hablar de qué son las características de la verdadera iglesia de Cristo. Hermano Ramón, bienvenido al programa. Dios te pague, César, la paz de Cristo a mis hermanos aquí en el panel, en cabina, ¿verdad? Que nos hacen el favor de acompañarnos en esta transmisión y al público en general, pues muy buenas noches. Es un placer nuevamente estar aquí en este programa y pues los invitamos. Este día es de participar con sus comentarios, sus dudas, sus preguntas, ¿verdad? Serán muy bienvenidas. Y pues, como decía al principio, es un gusto nuevamente estar en este programa, César, para seguir, ¿verdad? Hablando en un poco de profundidad con la ayuda del Señor, ya en lo que nos atañe en el tema, ¿verdad? De lo que son las características de la verdadera iglesia de Jesucristo. Así es, también quiero presentar a Isaías, bienvenido. Dios te pague, César, pues también es un placer para mí estar aquí con ustedes y con todos aquellos que siempre nos sintonizan. Muy amablemente les agradecemos, puesto que pues este programa es de ustedes y es para ustedes. Vamos a continuar lo que comenzamos el día de ayer con puntos diferentes, con textos bíblicos diferentes, pero sobre la misma búsqueda, ¿verdad? ¿Cuál es la verdadera iglesia que Cristo fundó? Entonces, sobre ese tema vamos a estar conversando, todos son invitados. Como ya le decía el hermano Ramón, pues si hay alguna pregunta, duda, están las líneas telefónicas abiertas para su disposición. Así es, bueno, vamos hoy a continuar nuestro tema. Estamos platicando acerca de cuáles son las características verdaderas de la iglesia de Cristo. El día de ayer platicábamos, hablando solamente un pequeño resumen, de qué tan importante es conocer nuestro origen, saber a qué iglesia pertenezco y si realmente esta iglesia donde yo me congrego es la verdadera, porque de lo contrario, pues no tendría alguna validez estar congregándome yo en un lugar que no es de Dios. Sería una pérdida de tiempo realmente. Exactamente. Entonces, ¿qué tan importante es también para comprobar a los demás? Porque decíamos, la mayoría de las personas pues presumen o dicen, no, mi iglesia es la de Cristo, no viene otra, mi iglesia es la de Dios, no, mi iglesia también es la verdadera. Pero sabemos que no hay muchas iglesias de Dios, solamente existe una. Y la pregunta es, tú que nos sintonizas, que a lo largo del tiempo ya nos has escuchado, a lo largo de nuestro programa, estás y perteneces a la verdadera iglesia de Cristo. Si así lo es, pues realmente qué bueno. Y qué bueno por ti porque realmente estás en un lugar seguro. Pero si no lo es así, entonces quiere decir que, como dice claramente Ramón, estamos perdiendo el tiempo. Porque de lo contrario, pues qué caso tiene estar en un lugar que no es el que Dios de alguna manera ha establecido, o no es el lugar que Dios ha tomado para sí. Ahora, disculpa que te interrumpa, Sí, César, también es muy importante, ¿verdad? Una invitación directa a todas aquellas personas que muchas veces oyen hablar de una religión y de otra y que la verdad no están inclinadas en ninguna, ¿verdad? Aquellos que dicen, no, pues de todas maneras yo pienso que todas van al mismo lugar.
Es importante que mediten en las palabras que tú acabas de decir, César, en la introducción, si verdaderamente, ¿verdad? Todas van al mismo lugar, ¿verdad? Porque dicen, hay un solo Dios. Exactamente, tienen toda la razón cuando me dicen, hay un solo Dios, pero también hay una sola iglesia de Dios. Así es. Entonces, por eso hoy los invitamos a que participen con nosotros y nos pueden llamar al teléfono aquí en cabina, que es el área 714-602-8354. Una vez más, área 714-602-8354. Entonces, para que platiquen con nosotros y nos den su opinión o nos escriban, ¿verdad? A los correos que ya conocen ustedes, que daré a continuación una vez más. Radio nosotros conversamos @hotmail.com, y también nos pueden escribir en nosotrosconversamos @yahoo.com, o si lo prefieren hacer a través de nuestras redes sociales, como son en Facebook con Nosotros Conversamos, o en Twitter. También estamos en Twitter y nos pueden escribir a @nconversamos. Entonces ya lo saben más. Repito una vez más el teléfono, área 714-602-8354. Entonces retomamos el tema nuevamente, las características de la verdadera iglesia de Cristo. Y como bien lo dices tú, vamos a platicar hoy porque para algunos se dice entender la verdad cada uno entre ellos. Así Para es. otros dicen, no, pues a mí me da lo mismo ir a congregarme en un lugar, a otro lugar, al cabo todo es lo mismo. Y tanto la opinión o la versión de que todas las iglesias son buenas, como la opinión de que mi iglesia es la verdadera y mi iglesia es la verdadera, ambas son falsas. Claro, porque no por mencionar la palabra de Dios, no por mencionar el nombre de Cristo y por leer la Biblia, quiere decir que todas sean la iglesia del Señor. Fácil es tomar una Biblia, comprarla por ahí, no cuesta muy caro. Aquí en los Estados Unidos hay algo que se está de moda, que el gobierno lo permite. Tú vas a una iglesia por ahí, a un lugar donde te preparas, como una carrera profesional, te dan tu credencial de pastor y puedes poner el templo, una congregación que tú quieras. Entonces es muy importante, César, lo que tú mencionas. Una sola doctrina, una sola enseñanza, un solo Dios y una sola iglesia. Así es. Entonces ayer iniciamos platicando acerca de que una característica es algo que permite identificar, Claro. distinguir perfectamente una cosa de la otra. No solamente una idea superficial o algo como se dice comúnmente, pues solamente por encima, no, es algo que a profundidad nos permite distinguir, analizar, detallar algo con respecto a otra cosa. Estamos Así hablando es. de la iglesia y platicamos acerca primeramente que la iglesia se distingue primeramente porque su origen es Cristo, Así su es. fundamento y fundador es Cristo. Entonces veíamos claramente cómo el Señor Jesucristo funda su iglesia, ¿verdad? En el siglo, pues decimos la gente, pues al nacer él, pues ya cambia de etapas, ¿verdad? Y le ponen ya después de Cristo. La escritura, ¿verdad? Nos da testimonio de que realmente, pues el Señor tenía aproximadamente 30 años cuando comienza su ministerio. 30 años contando desde el año, pues que él nace, que es el año cero, ¿verdad? Que es donde la gente Sí. ya hace la separación de esta época, De esta era, así es. de esta nueva era. Entonces, en el año 30 de nuestra era que estamos nosotros hoy viviendo, estamos nosotros hablando de que el Señor empieza su ministerio. Se dice que su ministerio duró tres años. En esos 3 años el Señor hace su predicación, empieza a llevar el Evangelio a todas partes. Y bueno, entonces el Señor muere. Pero antes de morir ya había también llamado a los que él ya había de alguna manera escogido para que gobernaran su iglesia, que era lo que platicamos el día de ayer. Establece también ese gobierno apostólico en el cual la iglesia pues también está fundada con Cristo, siendo el Señor la principal piedra del ángulo. Claro. Pero el Señor le empieza su predicación. Y decimos que a diferencia de las demás iglesias, la iglesia, la luz del mundo, no empieza primero y después empieza quien la gobierne, sino empieza primeramente el gobierno que él establece. Así es. No es como los demás, bueno, que ya son 10, 20, 30, llegan a 100 y empiezan a decir, bueno, ¿quién nos va a gobernar? ¿Quién nos va a dirigir? ¿Quién nos va? No. Primeramente el Señor llama y escoge a los que él ya había tenido predestinados para este propósito santo. Así Los es. llama y los envía a predicar. Una vez que el Señor asciende a los cielos, le da una encomienda. Vayan y hagan discípulos por todo el mundo. Así es. Y es lo que
pues los apóstoles siempre lo han cumplido. En aquel tiempo de la iglesia primitiva hubo 12 apóstoles que se dedicaron a ir con los judíos, hubo el apóstol Pablo que se dedicó a ir con los gentiles, y hoy también Dios permite que en ese tiempo de restauración conozcamos a 2 hombres de Dios, el apóstol de Jesucristo, Aarón Joaquín, que ya descansa, y que también su ministerio pues fue a lo largo de 38 años que Dios le permitió predicar el evangelio y llevar también a todas partes este santo, la palabra de nuestro Dios. Y hoy en este tiempo tenemos la bendición de conocer a otro hombre de Dios, Así es. el apóstol de Jesucristo también, que ya en 49 años de su ministerio que Dios le permite al frente de la iglesia, también ha llevado el evangelio a todo el mundo, ¿verdad? Entonces, la iglesia no empieza primero y después su gobierno. Es algo muy importante. Entonces, ¿qué nos da a entender cuando en tu iglesia primeramente es el montón de gente y luego escogen a alguien que los va a dirigir entre ellos mismos? Y después también tenemos que platicar el día de hoy porque eso es algo muy importante. Una vez que el Señor establece su iglesia en ese entonces, después de su muerte, en el día del Pentecostés, queda ya permanente su iglesia. Y después ya Él también ya escoge y pone al frente de la iglesia ese gobierno apostólico. ¿Qué predicaban los apóstoles? ¿Qué enseñaban? Porque también ahí entra otra de las características que queremos platicar con ustedes el día de hoy. Enseñanza. Porque ya conocemos el origen es Cristo. El fundamento es Cristo. El fundador es Cristo. El gobierno es un gobierno apostólico. Platicábamos de los textos y solamente los quiero recordar en breve. La primera de Corintios 12:28. Así es. El libro de los Efesios, capítulo número 2, versículo 20. También la carta de los Efesios nuevamente, el versículo... El 3:11. El 4:11. 4:11, perdón. El 4:11. Sí. Y nos habla la escritura a lo largo de cómo el Señor levanta, ¿verdad? Y establece sobre su iglesia ese tipo de gobierno. No es un gobierno presbiteriano, pontificio o congregacional o solamente pastoral, no, es un gobierno apostólico. Así es. Entonces decimos, pero ¿qué predicaban precisamente ellos, los apóstoles? Ya no los papas, no los padres de la iglesia que dice la iglesia que fueron Policarpo y que fueron Ignacio de Antioquía, no, los hombres de Dios, los apóstoles, tanto los que estuvieron con Cristo como el apóstol Pablo. Ambos tenían el evangelio y si vemos claramente la primera de Corintios 15:1 nos da testimonio de que el apóstol Pablo habla y dice que permanecieran fieles y firmes en el evangelio que él les había predicado. Entonces, la enseñanza que traía el apóstol Pablo se llamaba evangelio, que eran las buenas nuevas que el Señor le envió a predicar. Así es. Pero antes de adentrarnos en los puntos doctrinales que él predicó y que predicó Pablo, Pedro y todos los demás hombres de Dios, la misma doctrina, la misma enseñanza, el mismo evangelio tiene sus propias características. Muy diferente, porque también los hombres tienen doctrina, también los hombres tienen una enseñanza, pero también ahí las características de ambas nos permiten diferenciar que no son iguales, porque aunque enseñanza es una, enseñanza es otra, pero el origen de esa enseñanza es lo diferente. Bueno, mira, para ilustrar eso que acabas de decir, el apóstol Pablo lo identificaba como doctrinas de demonios. O sea, acabas de decir que los hombres también tienen doctrinas. Sí, la doctrina de Dios y la que identificaba el apóstol Pablo como doctrina de demonios, que es la de los hombres. Sí, porque ya el día de ayer, ya habíamos hablado acerca de que este tipo de circunstancias ya el Señor las miraba. El Señor Jesucristo ya miraba y leíamos en el libro de Mateo, en el capítulo 7, ¿verdad? En el verso 15, ¿verdad? Al ver esto futuro que vendría, el Señor hace una advertencia, ¿verdad? Y le dice, guardaos de los falsos profetas, ¿verdad? Que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, dice, pero por dentro son lobos rapaces. O sea, y aquí quisiera yo ahondar en lo que en la introducción que hablaba César y comentábamos nosotros de que es importante nosotros tratar con la ayuda de Dios distinguir, ¿verdad? Distinguir a estos profetas, porque todos pueden mencionar el nombre de Cristo, todos pueden mencionar el nombre de Dios, pueden tener una iglesia, un lugar donde congregarse, pueden tener la Biblia, ¿verdad? Y fundamentalmente, bueno, todas las congregaciones tienen la Biblia y en ellas se basan, pero no pueden ser iglesia de Dios aunque hablen de Dios, puesto que primeramente uno de las virtudes, uno de las características que debe de estar antes
es la autoridad apostólica, como ya bien lo había mencionado César, ¿verdad? Que está ahí en el libro de los Efesios 2:20 y en el 4:11, ¿verdad? Pero ya hablando en sí de la doctrina, pues volvemos a lo que decía el Señor, guardaos de los falsos profetas. ¿Por qué? Porque habría quien no iba a enseñar lo que verdaderamente es la promesa de vida eterna, porque eso es lo que el Señor vino a anunciar, las buenas nuevas de salvación, ¿verdad? Entonces, el hecho de que la gente hable sobre lo que lee en la Biblia y que menciona el nombre de Dios no quiere decir que esa sea la doctrina de Cristo, No. ¿verdad? Entonces, hay un consejo que da el apóstol. Ni la de los apóstoles. Claro, hay un consejo que daba el apóstol Pablo, ¿verdad? Ahí al pueblo de Éfeso, el cual dice en el capítulo 5, verso 1, dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, dice, ¿verdad? Y aquí es donde debemos de ver y de distinguir si verdaderamente aquellos con los que nos estamos reuniendo son imitadores verdaderamente del Señor, de la doctrina apostólica, ¿verdad? Porque muchos se congregan bueno, hablando claramente de la iglesia católica romana, pues bueno, no podemos decir que esta sea una de sus identificativos principales, que sean imitadores de Dios. Ya, ¿verdad? En otros programas ya hemos ahondado un poquito más acerca de lo que es el comportamiento de esta iglesia, de esta que se dice llamar iglesia de Jesucristo, ¿verdad? Y dice en el verso 2, dice, y andad en amor, como también Cristo nos amó, ¿verdad? Y precisamente pues no son características que nosotros hayamos visto en esta congregación, ¿verdad? La iglesia romana, y en algunas otras también, digo, no estamos aquí para juzgar a nadie, pero definitivamente son características doctrinales que nosotros no vemos, ¿verdad? Ni a la hora de comportarse, ni a la hora de enseñarlas. Entonces es muy importante que tengamos esta diferenciación. Así es, mire, queríamos darle la bienvenida a la primera llamada del programa. Sí, adelante, muy buenas noches. Sí, hermanos, un saludo para cada uno de ustedes allá en cabina. Un hermoso, ¿verdad? Un hermoso tema que están tocando ustedes. Y cómo no, viene a mi memoria, ¿verdad? Aquel dicho que dice que lo que mal empieza, mal acaba. Y es que analizando la pseudo iglesia clero-católica romana, nos damos cuenta que desde su inicio fue fundada sobre lodo, sobre aguas contaminadas. Quisieron construir un palacio, pero solamente les alcanzó para construir un chiquero circulado con todo tipo de aberraciones y con todo tipo de blasfemias. Y es que ese es el lugar del Vaticano, ¿verdad? Que traducido quiere decir Chiquerolandia, la tierra, ¿verdad? De no te acerques porque te lodas, la tierra de no te acerques por su pestilencia, o sea, la tierra de los marranos, donde solamente se oye el grito del cuicuí, ese cuicuí ensordecedor, ya que se le une toda la clerocervicia, ¿verdad?, al marrano mayor, al Papa Pancho, para darle la gloria a Satanás por medio de sus asquerosos rezos, queriendo ser alimentados, ¿verdad?, porque esos son los cerdos, ¿verdad?, gritan, quieren ser alimentados. Y es que el cuicuí es realmente muy fuerte. Los que se han acercado o han visto un chiquero lleno de cerdos entenderán de lo que estoy hablando, porque ese es el lenguaje pero cerdo, ¿verdad? No es más que sus rezos a través de los cuales invocan al enemigo de Dios para seguir contradiciendo los estatutos del Señor y sus mandamientos. Enseñanza marrana, que no es de ahora, sino que viene desde tiempos muy antiguos, muy antiguos, quienes no han dejado de gruñir. Sabemos que los cerdos gruñen, ¿verdad? No han dejado de gruñir, no han dejado de enlodarse, quienes han sido sustentados y alimentados con desperdicios y con algarrobas, cuando Dios les da, ¿verdad?
O como los marranos de mi rancho, que se alimentan de excremento. Como no hay baño, la gente tiene que ir a hacer sus necesidades al campo. Y ahí van los cerdos al campo minado, a tragarse lo que ellos consideran un manjar. Una vez satisfechos, van a echarse al lodo, a un charco de aguas negras. Esa es su naturaleza, esa es su identidad, ese es su hábitat. Con razón, el apóstol Pedro los comparó como puercas labradas que vuelven una y otra vez alienas al lodo. Esto quiere decir que no van a cambiar, porque no saben distinguir entre lo sucio y lo limpio, entre lo bueno y lo malo. Son a semejanza de aquel rey Nabucodonosor, quien ensoberbecido, y por no reconocer al Dios vivo, y no darle la gloria, y por no querer arrepentirse, vino la maldición de Dios sobre él, a través de una voz que venía del cielo, diciendo: quitado será de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu habitación, o como a los bueyes serás apacentado comiendo hierba. Y su pelo le creció como las plumas de las águilas, y sus uñas como las aves. Por 7 tiempos pasó esto. Así vivió como bestia. Sin embargo, volvió en sí y reconoció al Dios viviente. Y arrepentido sin duda, supo que Dios es espíritu y no ídolo. Supo que Dios es espíritu y no imagen, y le levantó Dios el castigo. Sin embargo, el clero católico romano no tiene poco, no, tiene siglos y siglos tragando zacate, ¿verdad? Tragando desperdicios, y así seguirán hasta que reconozcan que el Dios viviente tiene su iglesia en la tierra, la cual es alimentada por Dios mismo a través de un apóstol. Hermoso gobierno tiene nuestro Dios aquí en la tierra para gobernar a su iglesia, porque el origen de la misma, su origen es divino, sustentada por Dios mismo, para ser alimentada, ¿verdad?, por medio de su apóstol, revelándole toda la doctrina en la cual no hay ninguna falla. Decía un hombre de Dios: el que es limpio, límpiese más. Así es la iglesia de Dios, la iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad, es limpia. Pero el que es sucio, o el que es puerco, ensúciese aún más. Así es la secta católica romana, sucia, tramposa, gobernada por Pancho Papas, ¿verdad?, teniendo su origen en Satanás. Y ahí vemos, ¿verdad?, cómo este personaje de Satanás va, ¿verdad?, a Brasil, lugar, ¿verdad?, donde de por sí está casi al 100% contaminado o enlodado por estos personajes. Y ahí van, ¿verdad?, todavía a enlodar más. Ojalá, ¿verdad?, que las personas sepan hacer la diferencia entre la iglesia de Dios y la iglesia de Satanás. Bueno, digámoslo así, no iglesia, ¿verdad?, porque no es iglesia, es una pseudo iglesia, que quiere decir la gran secta católica romana. Dios los bendiga, hermanos. Sí, está muy, muy interesante lo que nos acaba de comentar el hermano Mero. Y pues pareciera que para algunos pues pueden ser un poquito fuerte lo que se dice, se comenta. Quiero resaltar aquí algo que él decía: cuando la iglesia reconozca este programa, ¿verdad?, en realidad no es para los jerarcas de la iglesia católica. Este programa es para la membresía que ha sido atrapada a través de los siglos,
por la Iglesia Católica Apostólica Romana. Hay un texto que yo quiero comentar aquí con mis hermanos, porque ayer leía yo un poquito de un personaje dentro de la Iglesia Católica que se dedica supuestamente él a combatir a las sectas, porque así nos llama o así llama a los que no pertenecemos a su iglesia, así es como nos llama a las sectas. Este personaje, Flaviano Amatuli, comenta un poquito acerca de lo que estamos nosotros hablando y él da su interpretación, porque no es otra cosa más que su propia interpretación de lo que es la verdadera roca, ¿verdad? El verdadero fundamento que hablábamos ayer. Y todo, como lo mencionábamos ayer, lo fundamentan sobre el apóstol Pedro. El mismo apóstol Pedro, ahí en su carta, en su segunda carta, bueno, antes de este texto quiero leer uno antes, que es en segunda de Pedro 1:20, porque esto es primero. Dice él: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Esto enfilándome a lo que sigue, que son el punto doctrinal, que es otra característica de la Iglesia Católica, y uno de sus puntos doctrinales que ellos enseñan es que la Iglesia Católica, o que la Iglesia que Cristo fundó, está fundada sobre el apóstol Pedro, porque mencionan ellos, dice, cuando el Señor Jesucristo llamó a Pedro, no se llamaba Pedro, dice, se llamaba Simón, y después le cambió su nombre por Cefas, que significa Pedro. Y hace la pregunta a este personaje de Flaviano Amatuli, dice, ¿tú por qué crees que le cambió el nombre a Pedro? ¿Por qué no le puso otro nombre? Dice, porque cuando el Señor Jesucristo se fue, el que tomó su lugar de Cristo fue Pedro. Él es el que iba a unir la iglesia e incluso a los mismos apóstoles. Y da una segunda base, pero yo quiero leer lo que el mismo apóstol Pedro decía acerca de esta roca que nosotros estamos hablando. En su primera carta, en el capítulo 2, en el versículo 4, habla y escribe él a la Iglesia Universal, y el encabezado de este capítulo se llama La Piedra Viva. Dice el apóstol Pedro: acercándoos a él, piedra viva. No dice acercándose a mí, como lo dice la Iglesia Católica, que él es la piedra. No, él habla de la roca, acercándonos a él, piedra viva. Y aquí viene lo que la Iglesia Católica ha hecho: desechada ciertamente por los hombres, habla de Cristo, pero para Dios, dice, escogida y preciosa. ¿Y por qué digo que desechada por la Iglesia Católica? Sí, porque la Iglesia Católica desecha a la piedra, que es Cristo, y ponen como piedra a el apóstol Pedro. Pero el mismo apóstol Pedro nos está aclarando aquí que él no es esa piedra, que él no es ese fundamento, él no es esa roca, sino que él dice, acercándoos a él, hablando no de sí mismo, sino de Cristo, piedra viva. Para todos aquellos que han recibido esta doctrina dentro de la Iglesia Católica y estudiado o leído estos libros de Flaviano Amatuli, que él en su interpretación personal, como también lo dice el apóstol Pedro, le da su propia interpretación a ese libro hermoso de Mateo, en donde dice el Señor Jesucristo, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. La Iglesia Católica piensa que es Pedro. Pedro nos dice que es el Señor Jesucristo. Y ya para irnos al intermedio, hay otro capítulo que es igualmente esencial para que nos demos cuenta quién es la roca, ¿verdad? Y el mismo punto doctrinal que se habla en la Iglesia de Cristo, la luz del mundo, nos dice el apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 4, dice: y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo.
Entonces aquí estamos poniendo estos dos versos para que ustedes los mediten. El apóstol Pedro dice, acercándoos a él, piedra viva, hablando de Cristo, y el apóstol Pablo dice, y la roca era Cristo. Entonces vuelvo a lanzar la pregunta, ¿a quién le creemos? ¿A Matuli, que dice que la piedra de la iglesia es Pedro, o a Pedro mismo y a Pablo, que dicen que la roca es Cristo? O la Así otra es. situación que también menciona Flaviano Matuli es de que supuestamente Pedro, ¿verdad? En sus conjeturas, porque esto no es bíblico, no lo encontramos en ninguna parte de la escritura del Nuevo Testamento, en sus conjeturas Flaviano Matuli menciona que Pedro era el que iba a unificar a los apóstoles, ¿no? Bueno, y entonces el trabajo que hizo el Señor Jesucristo. Si tú estás diciendo, si Flaviano Matuli menciona que Pedro era el unificador de los apóstoles, pues bueno, entonces le está quitando también el poder al Señor Jesucristo, porque el que los llamó fue el Señor Jesucristo, el que les dio autoridad fue Él, y cuando el Señor Jesucristo agarra y manda a los apóstoles a predicar, no llama a Pedro aparte y le dice, mira, tú vas a ir y te vas a encargar de predicar la palabra que yo te he dado y vas a supervisar, ¿verdad? Y vas a estar al pendiente de tus hermanos, de tus compañeros, ¿verdad? No, de ninguna manera, ¿verdad? A todos les da la misma autoridad. Así es de que, pues, querido Radio Escucha, es bueno que medites en estas cosas, ¿verdad? Para que podamos nosotros entender cuál es la verdadera doctrina que el Señor Jesucristo. Y digo, hay muchas situaciones que es muy fácil entender. Muy fácil entender y descubrir si ahí en el lugar donde tú estás verdaderamente hablan doctrina del Señor. ¿Por qué? Porque, bueno, para entender la doctrina del Señor, para entender la doctrina del Señor es necesario que haya autoridad apostólica. Pero yo invito a toda la gente que lean los 4 evangelios y las cartas del apóstol Pablo, a ver si en alguna de esa escritura encuentran el hecho que que menciona Flaviano Matuli ahí en la situación de que Pedro es la cabeza y Pedro es el unidor o la unión entre los apóstoles. ¿Sí? Así, bueno, ahorita vamos a ir a la parte intermedia de nuestro programa. También los invitamos a que escuchen la reflexión de este disco que se llama Grandes Reflexiones, que también lo pueden comparar, como ya lo hemos mencionado, en grandesreflexiones.com.mx, o también lo pueden buscar en Google Play o en Bandcamp, donde está disponible también para que lo consigan y lo compren. Está muy, muy interesante y muy bonito. Entonces lo dejamos con esta reflexión, el intermedio, y regresamos en un momento. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Escribir, por ejemplo, la noche está estrellada y tiritan azules los astros a lo lejos. El viento de la noche gira en el cielo y canta. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Yo la quise y a veces ella también me quiso. En las noches como esta, la tuve entre mis brazos. La besé tantas veces bajo el cielo infinito. Ella me quiso. A veces yo también la quería. ¿Cómo no haber amado sus grandes ojos fijos? Puedo escribir los versos. Hola, les saludo a su amigo Juan José Padilla, voz de Grandes Reflexiones, para invitarlos a adquirir nuestra novena producción titulada Historias Reales. Un disco doble, 18 historias, 100 minutos de reflexión para escucharlos en familia, aprender y crecer juntos. Un disco que sin duda tocará tu corazón y te llegará el alma. Cómpralo en iTunes, Google Play, Bandcamp y nuestro website www.grandesreflexiones.com.mx. En el 900 de AM estamos presentando Nosotros Conversamos. Por favor, no le cambie. Para mayor información acerca de la Iglesia La Luz del Mundo, usted puede encontrarnos en 112 North Arizona Avenue, el este de Los Ángeles, área 323-267-1901. 785 Junípero Avenue, Long Beach, California, área 562,
439-5938. 379 East Orange Grove, Pasadena, California. Área 626-432-8658. 310 Calle Cuarta Sur, Redlands, California. Área 909, 768-4943. 212 Santa Ana Boulevard, Santana, California. Área 714-542-3256. Continuamos en su programa. Nosotros conversamos, estamos hablando de un tema muy interesante que son las características de la verdadera iglesia de Jesucristo. Estamos platicando de que su origen está en Cristo. Él instituye un gobierno apostólico y los apóstoles empezaron a predicar una doctrina no de hombres, sino del mismo Cristo. Y de esto, bueno, da testimonio el apóstol Pablo, dando él a entender claramente a la iglesia que ni siquiera él lo consulta o lo aprende de los otros apóstoles. Sin embargo, de Cristo recibe directamente esta enseñanza por medio de la revelación. Sí, hermano, porque estábamos meditando en las palabras que dice Flaviano Matuli acerca de que Pedro es el que une a los apóstoles, pero recordemos que el apóstol Pablo, si nosotros nos sujetásemos a esa reflexión, a esa idea que tiene Flaviano Matuli, pues entonces tendríamos que descalificar al apóstol Pablo, porque no fue Pedro el que llamó a la unidad, digamos, como él lo quiere dar a entender, a la unidad apostólica a Pablo. Y Pablo lo menciona en el libro de los Gálatas, en el capítulo 1, en el verso 11. Es muy importante, ¿verdad?, lo que dice el apóstol Pablo al pueblo de Galacia. Dice: mas hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, dice, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído, dice, y empieza a hablar, ¿verdad?, acerca de su conducta en otro tiempo, ¿verdad?, del apóstol Pablo, que era perseguidor de la iglesia, pero cuando le agrada a Dios, ¿verdad?, lo llama, ¿verdad? Y habla nuevamente ahí en el verso, en el mismo capítulo 1, en el verso 17, él dice, haciendo la aclaración, dice, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Entonces, si tomamos en cuenta estas palabras del apóstol Pablo, apóstol de Jesucristo, y nosotros le creyéramos a Matuli en su reflexión, pues entonces aquí Pablo no tiene ninguna autoridad. ¿Por qué? Porque según ahí lo que dice Flaviano Matuli es de que el que lideraba o el que llamó a la unidad fue el apóstol Pedro. Y esto, pues bueno, el apóstol Pablo nos está dando testimonio de cómo fue él que recibió el ministerio, ¿verdad?, de parte del Señor, por revelación. Y ya hablando directamente ya en lo que es la doctrina, el comportamiento, ¿verdad?, las normas que el cristiano debe de seguir en la verdadera iglesia de Jesucristo, pues sí, lo que dice el apóstol Pablo, en el libro de los Efesios, desde el capítulo 4, yo invito a toda la gente, a todos los radioescuchas que están con nosotros, ¿verdad?, que lean, ¿verdad?, lo que es el capítulo 4, lo que es el capítulo 5 y digamos parte del capítulo 6 hasta digamos el verso 10 más o menos, habla de lo que verdaderamente es el comportamiento de un verdadero cristiano en el pueblo del Señor, en la iglesia del Señor, ¿verdad? Ahí habla, por ejemplo, dice lo que ya empezamos a leer hace un momento en el verso 1 del capítulo 5, dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, dice, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo, dice, por nosotros, en ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Y empieza a dar el apóstol Pablo la doctrina por la cual se rige, las características de comportamiento que tiene la verdadera iglesia del Señor, la verdadera doctrina, la verdadera enseñanza de vida. Dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos,
Dice, ni palabras deshonestas, ni necedades. Y ahí empieza a hablar el apóstol Pablo cómo debe de ser el comportamiento de un verdadero cristiano. Y yo te invito, querido Radio Escucha, en la congregación que tú estés, analiza si esta es la forma de comportamiento que tienen con las personas con las que te congregas, lo que te enseñan. Y si viven en esa honestidad, ¿verdad? En esa enseñanza verdaderamente cristiana que el apóstol Pablo menciona aquí al pueblo de Éfeso, bueno, pues entonces, si no estás ahí, es necesario que pongas atención de saber en dónde verdaderamente estás parado y qué doctrina es la que tú predicas, qué es la doctrina que tú llevas, qué es la que tú conoces, en la que tú vives, ¿verdad? Porque bueno, y ahora regresando en las palabras del hermano Homero, que hace un ratito hablaba en su comentario acerca de cómo vive la Iglesia Católica, pues bueno, si tú lees, querido Radio Escucha, estos capítulos que yo te he mencionado en el libro de los Efesios, 4, 5 y 6, te darás cuenta que ningún comportamiento que el apóstol Pablo enseña al pueblo de Éfeso lo tiene la Iglesia Católica. Hay unos puntos que nada más los voy a leer de corrido porque son muchísimos puntos doctrinales que enseña la Iglesia Católica que no los encontramos en la Biblia. Así Rápidamente leo, ¿verdad? El culto a María, primero. El culto que ellos llaman como privado, público, civil, religioso, relativo, absoluto, la adoración, la veneración de dulía, de hiperdulía o la veneración especial, son cosas, puntos de la Iglesia Católica que son antibíblicos, Sí. Hablan también el diálogo sobre las imágenes e ídolos, adorar y venerar, para qué sirven las imágenes, qué hay que hacer con las imágenes, tocan el bautismo de adultos, el bautismo a niños, el pecado original, todos son cosas que se enseñan en la Iglesia Católica que no tienen base bíblica. Voy rápido al que sigue, el de la Trinidad. Entonces estamos hablando de que son muchos puntos los que la Iglesia Católica enseña que no están en la Biblia, que no se pueden defender con la Biblia, que si les pidiéramos base o texto bíblico no nos lo pueden mostrar. Voy rápidamente con los sacramentos, no están en la Biblia. La confirmación, la primera comunión, la penitencia, tampoco. Las indulgencias, la Eucaristía, no están de la unción de los enfermos, que sí está en la Biblia, pero que no, ellos la utilizan, la unción de los enfermos, como lo último, el orden sacerdotal, y ya está el celibato, que es otro. Cosa muy importante. Entonces estamos hablando de puntos que ellos enseñan que no están en la Biblia. No tienen fundamento bíblico, ¿verdad? Y más bien, pues vuelvo y repito lo que decía el apóstol Pablo, ¿verdad? Dirigido por el Espíritu de Dios, ahí en el capítulo 4 del libro de los Efesios, verso 17, dice, esto pues digo y requiero en el Señor. O sea, la manera como él enseñaba, ¿verdad? La verdadera doctrina cristiana, lo que recibió, decía él, por revelación, ¿verdad? Y no por haber consultado a hombres. Dice, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Y yo quería leer estas palabras porque verdaderamente, si no encontramos base bíblica sobre todos esos puntos doctrinales que la Iglesia Católica enseña, pues bueno, no podemos decir que de Dios. Es de Dios, es doctrina de Jesucristo. Dice, porque ellos teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, dice, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Oiga, hermano Ramón, ¿y el de los padrinos? Pues también, hermano, no lo encuentro y no lo hemos encontrado. Estamos hablando de las características, y la doctrina es importantísimo, En el mismo libro que usted leía, el de Gálatas, así es. En el capítulo 1, en el versículo 8, da una clave el apóstol Pablo. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea maldito, sea anatema. Y hay que entender perfectamente de dónde nacen estas palabras que el apóstol Pablo dice. ¿Por qué? Porque el evangelio que Jesucristo enseñó
y que le reveló al apóstol Pablo no tiene variación. Porque yo quiero mencionar esto porque la Iglesia Católica y los seguidores y aún los sacerdotes, y aún está muy de moda ahorita en estos cambios constantes de Papa, en la modernidad. Que la Iglesia se tiene que adecuar a los tiempos modernos, que son otros tiempos, que son otras mentalidades. Bueno, ¿acaso el Señor Jesucristo, pregúntate esto, querido redescucha, el Señor Jesucristo no sabía todas estas cosas? Nuestro Dios Padre Eterno, Creador de todas las cosas, ¿no sabría que esta modernidad vendría, que los tiempos cambiarían? ¿Por qué entonces solamente encontramos la enseñanza de una manera distinta en la Biblia, en los evangelios, a la que enseñan los hombres en la Iglesia Católica? Y quiero volverlo a leer, hermano. Mas si aún nosotros, habla de los apóstoles, de ellos mismos, de Pablo, aclarando de Pedro, que ellos son los únicos que quedaron autorizados, o sea, ¿verdad? Porque la palabra, cuando dice el Señor Jesucristo, le dice, hablando con Pedro y presentes todos los demás discípulos, sus apóstoles, cuando le dice, todo lo que atares en la tierra, atado será en los cielos, esa autoridad estaba para los 12, estaba para Pablo. Con esa autoridad que Dios les da a ellos, habla con esa autoridad y escribe. Sí. Y el apóstol Pablo con esa autoridad habla y escribe esto, dice, lo que usted acaba de decir, hermano. Mas si aún, dice, nosotros, o sea, refiriéndose a ellos que tienen toda autoridad para hacer y deshacer, atar y desatar, dice, o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea maldito, sea anatema. Entonces, ¿a dónde está la adoración a María? ¿A dónde está la Trinidad? ¿A dónde están las indulgencias? ¿A dónde enseña de la primera comunión? ¿A dónde enseña que hagáis la confirmación? ¿A dónde dice otra de las cosas muy importantes? Sacerdotal. El orden sacerdotal, el celibato. El celibato. Vamos ahorita a buscar, mientras usted hace su comentario, el texto acerca de donde el Señor, en labios del apóstol Pablo, hablándole a Timoteo, perdón, le habla acerca de ese tema de lo del celibato. Es que son muchas cosas, hermano. Muchos puntos católicos que no están basados en las Sagradas Escrituras. Por eso el apóstol Pablo deja escrito, si aún nosotros, un ángel, os anunciare, porque se iba a anunciar, os anunciare otro evangelio, el tal sea anatema, porque todo lo que se escribió y se habló en el tiempo antiguo, nos dice el apóstol Pedro, fueron hombres de Dios, hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Pero los sacramentos vienen después. El tema de la confirmación viene después. El del orden sacerdotal viene después. El del primado de Pedro viene mucho después. El de los padrinos ni se conocían. El del culto a María, menos. El de la Trinidad, pues tampoco. El del celibato, pues tampoco. Entonces estamos hablando que si alguno quisiera hablar de estos puntos católicos, necesitarían buscar primeramente base bíblica, porque de lo contrario, el que no hable de acuerdo a lo que está escrito, que es la ley y que es el testimonio, dice, al tal no le ha amanecido. Lo que nosotros estamos hablando ahorita, todo tiene base bíblica. Hay preguntas a respuestas bíblicas. Hay preguntas de nosotros hacia ellos. Quisiéramos que nos dieran también respuestas bíblicas, porque son muchas cosas que la Iglesia Católica ha escrito, porque los sacramentos se llaman los sacramentos de la Iglesia Católica, no se llaman los sacramentos de Cristo, no se llaman los sacramentos de los apóstoles, no, son los sacramentos de la Iglesia Católica. Y ellos hablan mucho de la Santa Madre Iglesia. Sí. Entonces ahí, digo, estamos ya desde mencionar eso y olvidarnos que son los sacramentos, digamos, que Cristo instituyó, que le deja a sus apóstoles. Si lo mencionaran así, cuando menos algo de credibilidad podrían tener, pero desde el momento de la ejecución, pues vemos que no. Y yo quisiera decir acerca de este tipo de cosas, todas las recomendaciones que hace el apóstol Pablo mirando, ¿verdad? Por revelación, estas cosas. Ahí en el capítulo 4 de la primera de los Tesalonicenses dice, por lo demás, hermanos, os rogamos, dice, y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera, dice, que aprendisteis de nosotros,
cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más, dice. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Ahí les se está refiriendo el apóstol Pablo a la doctrina que les había enseñado, a la manera de vivir, a la manera de implementar los sacramentos, a la manera de cómo conducirse en la vida verdadera del cristiano, ¿verdad? Entonces, pues yo también quería leer acerca también de lo que usted decía, ¿verdad? Otro punto doctrinal que también ellos hablan, no es aplicado en toda la Iglesia Católica en todo el mundo, pero sí es algo que es un tema muy importante principalmente en América Latina. Y en algunas partes de Europa se habla de lo del celibato. De esto habla precisamente también el apóstol Pablo. Es una doctrina que es muy contradictoria, digámoslo así, en comparación a lo que ha enseñado la Iglesia Católica. Sí, porque eso es seccional, o sea, en algunas secciones de la Iglesia Católica se practica, en otras no se practica. Incluso al inicio de esta iglesia, que es en el siglo IV, se inició con el permiso de casarse, incluso a los obispos, incluso a los que eran los dirigentes de la iglesia, que eran no papas, ¿verdad? Sino eran los obispos. Estamos hablando que ellos mismos tenían sus esposas, tenían sus hijos, y ya 2 siglos después es cuando les empiezan a prohibir y meten la doctrina del celibato, que es que todo aquel que desee, al revés de lo que dice, ¿verdad?, el apóstol Pablo, todo aquel que desee debe de dar voto de castidad. Y fíjese cómo... Y eso es un punto doctrinal católico. Hay testimonio en la Escritura acerca de que Pedro era casado. Entonces... El apóstol Pablo decía, todo aquel que anhela obispado, buena cosa desea. Se lo voy a leer, hermano. Está en la primera carta que el apóstol Pablo le manda a Timoteo, en el capítulo 3, verso 1. Dice, palabra fiel. Pongamos atención en esto. Palabra fiel, dice, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario, dice, que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer. Entonces, ¿qué quiere decir? Que debe de ser casado. Pero en la Iglesia Católica no. Y además fiel, ¿eh? Para ser obispo necesita dar el voto, son 3, pero uno de ellos es el de castidad. Y también habla para los diáconos, en el verso 8, en el mismo capítulo, dice, los diáconos a sí mismos también, dice, deben de ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el ministerio de la fe con limpia conciencia. Entonces, también habla, dice, que deben de ser también casados. Claro. Entonces, querido Radio Escucha, si a ti te vienen a enseñar una situación diferente de lo que está hablando el Espíritu de Dios por labios del apóstol Pablo, ya él mismo lo sentenciaba. Si aún un ángel del cielo viene y te enseña otra cosa, sea maldito. Claro. Entonces, ¿qué estamos, que nadie tiene permiso. Nadie tiene de permiso. enseñar algo diferente. Y el Espíritu de Dios, sabiendo todas las cosas que vendrían, y no está hablando de lo que vendrían en 100 años, está hablando dentro de lo que vendría en todo el tiempo que el mundo cercano tendría vida. Entonces, no hay manera de cómo entonces cambiar la doctrina. Entonces, es necesario, querido escucha, que te pongas a meditar. Si esta es toda la doctrina, la enseñanza que tienes tú, pues bueno, yo te felicito, ¿verdad? Pero si no hay ninguna forma de vida en tu iglesia de manera cristiana como fue enseñada por el Señor Jesucristo y por revelación se lo dio a sus apóstoles, pues sí es necesario que busques verdaderamente la verdad, y eso es a lo que te estamos invitando nosotros, ¿verdad? A que busques la verdad, ¿verdad? A que indagues, ¿verdad? Dice la palabra del Señor, paraos, dicen las sendas antiguas y mirad, ¿verdad? Entonces, este es el propósito, que tú veas, que tú encuentres el verdadero camino, la verdadera iglesia del Señor, ¿verdad? Y entonces, si no tienes esta forma de doctrina, bueno, preocúpate. Así es, porque de lo contrario quiere decir que tú que llevas a tus hijos a bautizar, creyendo que son ya parte de la iglesia y que sus pecados fueron perdonados, pues te han engañado. Tú que confirmaste a tu hijo creyendo que recibió el Espíritu Santo, pues te engañaron. Tú que comulgas y que crees que el sacerdote también, cuando vas a ese lugar llamado el confesionario y te absuelve en la apariencia de tus pecados, tú crees que ya todo esto es válido.
¿Tú crees que, por ejemplo, el hincarte a una imagen y pedirle con devoción está realmente haciendo algo que Dios aprueba y permite? Entonces, qué importante es conocer estas características, porque ya vimos el origen, vimos el tipo de gobierno, vimos las características de la misma doctrina, estamos viendo en esos puntos doctrinales que de alguna manera si en tu iglesia no se practican o no se permite hacerlo como el Señor lo hizo, entonces debe de existir un pendiente, debe de existir una preocupación, porque seas independientemente católico o no católico, también debes de preocuparte eso. Si no eres católico, pero crees que entre el grupo que tú te congregas hay alguien que constantemente está poniendo fechas para el fin del mundo y que cuando pasa esa fecha no pasó nada, pues también debes de preocuparte porque la escritura también lo menciona, que el que hablar en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que ese profeta dijo, Dios mismo decía que no tuvieran temor de él. Si te enseñan que la poligamia está permitida, bueno, pues también quiere decir que no está permitido por nuestro Dios. Si te enseñan que debes de guardar el día sábado, cuando la escritura demuestra y también deja un testimonio de que nuestro Señor eso ya lo anula con su muerte en la cruz, si también te enseñan que debes de creer en la cruz o confiar en la cruz o colgártele del pecho, o sea, todo esto, independientemente del credo que tú seas o que te congregues, es para que nos pongamos a pensar en quién estoy creyendo, quién está gobernando mi iglesia, qué me están enseñando. ¿Qué doctrina ¿Realmente tengo? fui realmente bautizado como lo enseñó Cristo? ¿Realmente cuando yo me acerco con el sacerdote perdona mis pecados? ¿Realmente María realmente puede interceder por nosotros? ¿Realmente el Papa es el vicario de Cristo? O sea, todo esto nos da a nosotros entender que en realidad vamos nosotros a ver si estamos de acuerdo o no. Entonces, yo quiero agradecer a todas las personas que ya el tiempo se nos está terminando. Quiero agradecer a las personas que han estado con nosotros. Quiero también mandar saludos a Chile y también decir que ya, bueno, nuestro programa también ya se está transmitiendo en Radio Berea en Santiago de Chile. Entonces nos da mucho gusto que también hasta aquellos lugares también se esté transmitiendo nuestro programa y que pues les mandamos un saludo a través de la distancia, nos da mucho gusto que llegue hasta aquellos lugares y también agradecemos a todas las personas que estuvieron hoy localmente con nosotros participando en el programa y oyéndonos. Quiero mandar saludos a las personas que, como ya lo mencioné, estuvieron con nosotros, a Betsua Ríos, que nos escucha desde Cuernavaca, Morelos. También saludos a Simei Yaret Rincón de la Ciudad de México. A las personas que también estuvieron con nosotros aquí localmente, les agradecemos, les damos las gracias por sintonizarnos. También mandamos saludos y agradecemos a todas las personas que de alguna manera u otra nos han acompañado, a Guadalupe Hernández, José Refugio González. Y bueno, nos despedimos también de las personas que hoy están con nosotros y los invitamos a que nos acompañen una vez más también y al final de ese programa pues estamos de alguna manera promoviendo el disco de las reflexiones, ¿verdad? Para que ustedes lo escuchen. Es un trabajo muy bien elaborado por Juan José Padilla, el que lo ha elaborado, y los invitamos a que compren también su disco, que pueden encontrarlo, como ya lo mencioné, en grandesreflexiones.com.mx, se llama Historias Reales, y escucharemos un fragmento del poema número 20 al final, ya de despedirnos de este lugar. Bueno, solamente que nos quedan unos segundos para despedirnos, y bueno, hermano, un último comentario. No, bueno, pues solamente, ¿verdad? Darle las gracias al público Radio Escucha que nos permite llegar con este programa hasta sus hogares. Y bueno, quedó mucha tinta en el tintero, como se dice por ahí, pero otra ocasión, con la ayuda de Dios, tendremos esta oportunidad. Por lo mientras, pues Dios les pague y Dios les bendiga. Bueno, pues nos despedimos de ustedes, deseándoles una excelente noche y la esperamos hasta la próxima. Dios los bendiga. Entre mis brazos, mi alma no se contenta con haberla perdido, aunque este sea el último dolor que ella me causa. Y estos sean los últimos versos que yo le escribo. Hola, les saludo a su amigo Juan José Padilla, voz de Grandes Reflexiones, para invitarlos a adquirir nuestra novena producción titulada Historias Reales. Un disco doble, 18 historias, 100 minutos de reflexión para escucharlos en familia, aprender y crecer juntos. Un disco que sin duda tocará tu corazón y te llegará el alma. Cómpralo en iTunes, Google Play, Bandcamp y nuestro website
www.grandesreflexiones.com.mx. Cómpralo. Que Dios los bendiga. Nosotros conversamos. No es un programa más, es un verdadero acto de radiocomunicación humana. El fundamento de la doctrina del Señor Jesucristo a la luz de las Escrituras. Los jóvenes te esperan en la próxima emisión a las 9. Nosotros conversamos. Conversaciones inteligentes.